A ver, como podrán observar, hoy día nos toca pues un tema de trigonometría, ¿correcto? El cual se llama pues circunferencia trigonométrica, ¿ok? Mira, en este tema vas a, digamos, un poquito recordar lo que tú acabas de ver en geometría analítica, ¿ok? O sea, el tema anterior. ¿Qué cosa vas a observar? ¿Qué cosa vas a recordar? Primero, vamos a hablar sobre el plano cartesiano, ¿ok? Plano cartesiano, sus ejes, ¿no? El eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. ¿Qué más vamos a hablar? Pues hablaremos del paraordenado, ¿no? Que recuerda, era la ubicación de un punto en el plano cartesiano, pues, ¿no? Entonces, también vamos a hablar de ello. Hablaremos de lo que vendría a ser, pues, las razones trigonométricas, ¿ok? Ahora, en este caso, pues, las razones trigonométricas, sí o sí te lo tienes que, o sea, haber aprendido ya de memoria, pues, ¿no? Saber cómo hallar el seno, el coseno, ¿ok? Un momento. Ya, ¿qué más estaba? Ah, las razones trigonométricas que les estaba mencionando. eh, Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿ok? Pero lo que yo te voy a pedir es que tú recuerdes, ¿ok? Cómo hallarlo en el plano cartesiano, no en un triángulo, sino en el plano cartesiano, ¿ok? Por ejemplo, a ver, voy a dar un ejemplo. El seno, ¿no? En el plano cartesiano se hallaba como la ordenada sobre el radio vector, o simplemente el radio. Profesor, ¿cómo es eso? O sea, era la ordenada que es el valor de y, ¿ok? Era y sobre r. De esa manera tú podías hallar, pues, el seno, ¿no? El seno de cualquier ángulo en un plano cartesiano, ¿ok? Ahora, ¿qué más voy a observar yo aquí en este tema? Vamos a hablar sobre realmente las dos primeras líneas, ¿ya? Las dos primeras líneas. La línea seno y la línea coseno, ¿ok? Ya de ahí te voy a explicar el porqué. Pero a ver, vamos avanzando con el tema, ¿correcto? Ya creo que la mayoría ya se encuentra, pues, sí, ya se encuentra en la reunión, así que vamos a comenzar, ¿correcto? A ver, listo. Ya. Veamos. A ver, ¿qué cosa es una circunferencia trigonométrica en sí? A ver, mira, la circunferencia trigonométrica es como cualquier circunferencia, ¿ya? La única diferencia con la circunferencia geométrica, ¿ok? La única diferencia es que esta circunferencia de acá, pues se va a encontrar, ¿ok? En un plano cartesiano. Ahora, el centro de esta circunferencia, de la circunferencia trigonométrica, pues se va a ubicar en el origen de coordenadas. Profesor, ¿qué cosa es el origen de coordenadas? No me acuerdo. El origen de coordenadas era el punto, pues, 0,0, ¿no? Donde se intersectaban, pues, los ejes, el eje X y el eje Y. Ahí donde se intersectan, ese es el punto 0,0, ¿no? Entonces, ese punto es el centro de esta circunferencia trigonométrica. Ahora, ¿en qué otra cosa más se puede diferenciar con la otra circunferencia? Ah, sencillo, que aquí su radio ya es un valor fijo. Ya está fijo su radio ya, ¿ok? El radio aquí no tienes que hallarlo, no. El radio ya está fijo, ya se sabe el valor del radio. ¿Y cuánto es el valor de ese radio? Pues simplemente es la unidad, ¿ok? O sea, en una circunferencia trigonométrica, ya, en una circunferencia trigonométrica, el radio, ya, el radio es la unidad, vale 1, ¿ok? Recuerda bien eso, vale 1.
Entonces, vamos a ver con la gráfica, pues, ¿no? A ver, por ejemplo, ahí tienes una circunferencia. Ahí tienes dibujada en el plano cartesiano, ¿ok? Ahora, pues, cada puntito que tú ves aquí, cada punto, que es un punto claro de la circunferencia, como dice la teoría, pues, ¿no? Equidistan. ¿Cuánto equidista? En una unidad, ¿ok? ¿Con qué equidista? Equidista con el origen, o sea, con el centro. O sea, todo esto vale 1. Eso es lo que está tratando de decir. El punto equidista una unidad con el origen, con el centro. Entonces, aquí, eso es lo que tú vas a ver, ¿ok? Cualquier punto de la circunferencia, cualquiera, sea cualquiera, pues va a equidistar 1, ¿ok? Porque simplemente es el radio, pues, ¿no? Y el radio, pues, aquí ya está fijo, ya se sabe el valor, que es la unidad, ¿ok? Entonces, eso es lo que tú vas a observar aquí, ¿correcto? Ahora, como cualquier punto de la circunferencia, ¿ya? Como cualquier punto, pues, como estamos hablando en el plano cartesiano, ¿correcto? Pues cada punto tiene una ubicación, ¿ok? Cada punto tiene una ubicación. A qué me refiero con una ubicación? O sea, cada puntito de la circunferencia, cada puntito, tiene su par ordenado, o sea, su X, Y. Entonces, yo, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente, pues, ¿no? Puedo decir, a ver, dibujo la circunferencia, ya, esta es mi circunferencia. A ver, trazo el radio, listo, yo trazo el radio, este es el radio, ¿ok? Ahora, este punto de aquí, en la circunferencia, pues se va a ubicar como X, Y, ¿ok? Entonces, eso es lo que estoy tratando de decirte, ¿ok? Ahora, profe, ya, hasta ahí más o menos que le entiendo ya. Pero ¿qué tiene que ver esto de acá, ¿no? Lo que te estoy explicando, con las razones trigonométricas. Ya, hasta ahorita, simplemente yo te he explicado un poco de, bueno, te he hecho recordar pues un poco de la geometría analítica, ¿ok? Ahora, como dije hace un momento, ¿no? ¿Qué tiene que ver con una circunferencia trigonométrica? Bueno, ¿qué vamos a observar aquí? A ver, lo que vamos a observar primero es lo siguiente. Esta distancia, y recordarás pues la geometría analítica, pues la distancia se hallaba como la raíz cuadrada aquí de la diferencia de los x elevado al cuadrado y la diferencia de los y también elevado al cuadrado. O sea, era esta formulita, no sé si recordarás, a ver, veamos por acá, a ver, esta formulita de acá. Esta formulita de aquí, ¿ok? La distancia era la diferencia de los x elevado al cuadrado más la diferencia de los y elevado al cuadrado, todo con una raíz, pues, ¿no? De esa manera, pues, se podría hallar, ¿no? La distancia. Pero nosotros ya sabemos la distancia. La distancia es el valor, ¿no? Del radio. Y el radio, pues, ya sabemos que es la unidad. Sabemos que es 1. Entonces, de ahí, pues, aquí simplemente operamos, ¿no? X menos 0, X, Y menos 0, Y. Entonces, me quedaría de esta manera, pues, ¿no? La ecuación. Al final, esta ecuación, pues, la raíz, lo vuelvo al otro lado. ¿Cómo pasa? Elevado al cuadrado, ¿no? Pasa como potencia. Entonces, quedaría de esta manera. Y todos saben, pues, que 1 al cuadrado, pues, sigue siendo 1, pues, ¿no? Entonces, esto de aquí es, al final,
la ecuación de la circunferencia, ¿ok? La ecuación de la circunferencia, pero no de cualquier circunferencia. Es la ecuación de la circunferencia trigonométrica, ¿ok? Trigonométrica. Este CT significa eso, circunferencia trigonométrica, ¿ok? Tengan cuidado con eso. A ver, y por aquí en la gráfica, han aparecido pues unos ciertos valores. A ver, te explico. Estos puntitos que están aquí, estos puntos, pues son los puntos de intersección de los ejes con la circunferencia, ¿ok? Entonces, la circunferencia con el eje Y, por ejemplo, se corta aquí, se corta aquí. Y pues la circunferencia con el eje X se corta aquí y aquí, ¿ok? Entonces, hablemos un poco de lo que vendría a ser, pues, el nombre, ¿no? De estos puntos, que ya está acá, claro. Este es el origen de arcos, ¿ok? Puede ser el arco positivo, el arco negativo, dependiendo del sentido, ¿no? Que tenga el arco. Aquí, por ejemplo, este punto va a ser el origen de complementos. Y este punto de aquí, el origen de suplementos. ¿Ok? Entonces, todo depende aquí de estos puntos. ¿Ok? ¿Por qué, profesor? Porque, por ejemplo, si a ti te piden hallar, ¿no? Algo de ángulos suplementarios, tú tendrías que ubicarlo en este punto, ¿no? Ángulos complementarios. O si te piden ángulos suplementarios, algo tendrías que hallarlo por aquí, por este punto. Eso digo por si acaso un problema por ahí te pide, ¿no? Te dice. ¿Ok? Ahora, profesor, ¿y de dónde salen estos pares ordenados? Estos pares ordenados de aquí. A ver. Esos pares ordenados salen de la misma ubicación, ¿no? De la circunferencia. Recordemos, mira. Como este es el eje X, ¿no? Este es el eje X. Hacia mi derecha tengo el radio. ¿El radio cuánto vale? 1. O sea, si mi X vale 1, mi Y vale 0. Arriba lo mismo, ¿no? Pero ahora arriba es para el eje Y. Arriba ahora mi Y vale 1 y mi X vale 0. Aquí, para el otro lado, para el lado izquierdo, pues tengo los valores negativos de X. O sea, ya no tendría 1 positivo, sino tendría 1 negativo. Pero para el valor de X. Y Y, claro, sería 0. Y hacia abajo tengo los valores negativos de Y. En este caso, pues, los valores negativos de Y, pues, vendría a ser simplemente aquí el menos 1, pues, ¿no? El menos 1 para Y 0, claro, para X. Entonces, de esa manera se han formado estos pares ordenados, ¿ok? Ahora, profe, ¿y aquí qué cosa ha pasado? ¿Recuerdas digamos, esta formulita, ¿no? En geometría analítica, para hallar la distancia de un punto a otro punto. Ya. Yo también te había explicado que podías haberlo hallado por Pitágoras. Y eso es lo que se ha trazado aquí, pues, ¿no? Se ha trazado el Y, se ha trazado el X, lados opuestos iguales. El X lo traigo aquí. Y aquí aplico Pitágoras. Y sería lo mismo, ¿no? A la ecuación de la circunferencia trigonométrica. Es lo mismo. O sea, entonces, puedes hacerlo de esta manera para demostrar la ecuación, o puedes hacerlo de esta forma, ¿no? Para también demostrar la ecuación. Cualquiera de las dos formas es válida, ¿ok?
Entonces, a ver, tómale su captura, por favor. Listo, ya está, ¿verdad? Sí, profesor. A ver, Sí, profe. seguimos entonces, ¿ok? Seguimos, a ver. Aquí tenemos la circunferencia trigonométrica, ¿correcto? Ahora, tenemos que hablar de las razones, ¿no? Trigonométricas en las cuales se va a formar, pues, en esta circunferencia. Ahora, ¿todo de qué va a depender? Pues va a depender bien del arco o bien del ángulo central, ¿ok? Por ejemplo, a ver, tú sabes que aquí es el centro, el 0,0, ¿ok? El par ordenado 0,0. Aquí recordemos, en todo plano cartesiano podemos hablar de cuadrantes. Aquí en este caso, pues, tendría el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto, ¿ok? Tú ya sabes que para cada cuadrante, las razones trigonométricas, su signo de ellas, pues, varían, ¿no? Por ejemplo, a ver, recordemos, en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas, ¿no? Son positivas. En el segundo cuadrante, ¿qué razones trigonométricas son positivas? ¿Alguien? La ¿Algún- Y, De la Y. ¿Qué razón trigonométricas en el segundo cuadrante son positivas? la Y, ¿La Y? ¿Y es una razón trigonométrica? Cénico secante. una, El cénico secante, señores. El cénico secante. En el segundo cuadrante, el cénico secante son positivas. Las demás razones trigonométricas son negativas. En el tercer cuadrante, las que son positivas sería tangente y cotangente. Las demás serían negativas. Y en el cuarto cuadrante, las que serían positivas, pues sería el coseno y secante. Las demás son negativas. Eso es, ¿ok? Eso es. Entonces, a ver, ya sabiendo eso, pues trazamos los arcos, a ver. Aquí tenemos el arco teta y a la vez tenemos el ángulo central. El ángulo central es teta radianes, ¿ok? Ahora, profe, ¿qué cosa voy a hacer aquí, pues, no? A ver, como tú tienes que trazar aquí las razones trigonométricas, en este caso, pues, en la circunferencia trigonométrica, lo que se traza son líneas trigonométricas, ¿ok? Esas líneas, o bien sería, pues, la línea seno, la línea coseno, la línea tangente, la línea cotangente, la línea secante, la línea cosecante, ¿ok? A ver, un momento.
Ya, a ver. Lo que estaba hablando, pues, ¿no? Sobre las líneas. O sea, aquí en la circunferencia trigonométrica, lo que se traza, ¿ya? Son líneas, ¿ya? Línea seno y todo eso, lo que ya había mencionado. Ahora, de esas 6 líneas que yo he mencionado, línea seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, de esas 6 líneas, solamente nosotros vamos a estudiar las dos primeras, ¿ok? Las dos primeras. Un ratito, ¿ya? Ya, listo, señores, a ver. Lo que decía, de esas 6 líneas, vamos a solamente a, bueno, estudiar dos. Ahora, se preguntarán el por qué, ¿no? ¿Por qué estudiamos solamente 2 líneas y no las 6? Así bueno, en sí el prospecto, ¿ya? Sea de universidad, pues, particular, universidad estatal, o cualquier institución, pues, educativa superior, pues solamente te piden esas 2 líneas, nada más. La única, ¿ya? La única que pide las 6 líneas es la Universidad de la UNI, ¿correcto? Entonces, para eso sí, bueno, necesitaríamos un poquito más de tiempo, ¿no? Para poder explicarte las 6 líneas. Pero estas 2 líneas, línea seno y línea coseno, pues, en sí son las más fáciles, ¿ya? Son las más fáciles de poder hacer, de poder estudiar. Y pues en los problemas son las más comunes, ¿no? Las más frecuentes. Así que no tendríamos problema para poder realizar problemas de circunferencia, ¿no? Entonces, por eso es que solamente se enseña, pues, las 2 líneas notables, ¿ok? Bueno, las dos primeras líneas, la línea seno y la línea coseno, ¿ok? Entonces, a ver, aquí, ya como hemos perdido un poquito de tiempo, vamos a hacer algo práctico. Aplica simplemente lo que es la propiedad de circunferencia, claro, de circunferencia geométrica. Aplica, ¿cómo era? Pues recordarás, ¿no? El arco tiene que medir lo mismo que el ángulo. En este caso, claro, el ángulo central. El arco mide lo mismo que el ángulo central. Entonces, cuando tú halles las razones trigonométricas, es lo mismo decir una razón trigonométrica del arco, ¿ya? O una razón trigonométrica del ángulo. Claro, del ángulo central. Es lo mismo, ¿ok? Te va a dar el mismo valor. Ahora, ¿en qué se diferencia? La única diferencia vendría a ser, pues, que
el arco puede estar en cualquier sistema angular, ¿ya? En cambio, el ángulo tiene que estar en el sistema, pues, radial. En radianes tiene que estar. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Tiene que estar en radianes. ¿Ok? Entonces, a ver. Un ejemplo, ¿no? El seno de 30 es igual a decir, pues, seno de 30 radianes. El seno de pi cuartos vendría a ser igual, ¿no? El seno de pi cuartos radianes. Aquí, tangente de pi cuartos es igual a decir a tangente de pi cuartos radianes. ¿Ok? Entonces, cada razón trigonométrica que tú puedas hallar, pues, más se utiliza, pues, el arco, ¿no? El arco. El arco es lo que se utiliza. ¿Ok? El ángulo no, porque más lo que te dan a ti es el arco. ¿Ok? Ahora, a ver, tómale por favor su captura ahí. Ya está, ¿cierto? A ver, seguimos, ¿ya? A ver, aquí, por ejemplo, lo que te decía pues al inicio, ¿no? Recordar un poco cómo hallar las razones trigonométricas, claro, en el plano cartesiano. En este caso, a ver, tenemos el arco, ¿ok? El arco teta. Tenemos el ángulo central, en este caso es teta radianes, o lo puedes reemplazar por alfa, como tú quieras. Recuerda que al final, cuando halles las razones trigonométricas, pues va a ser lo mismo, va a ser igual, ¿ok? Pero a ver, recordemos, ¿cómo tú hallabas, ¿no? El seno de ese ángulo o de ese arco en el plano cartesiano. Aquí está. Lo hallabas como ordenada sobre radio vector. Pero como el radio es 1, sería ordenada sobre 1. Simplemente pues al final te va a quedar la ordenada, ¿no? El valor de y. Igual con el coseno. Para el coseno pues tú lo que necesitas es abscisa sobre radio vector. ¿Ok? Abscisa sobre radio vector. En este caso pues como el radio ya vale 1, x sobre 1, pues x, ¿no? Entonces ahí sería todo, ¿ok? Entonces nosotros podemos decir que cuando hablemos del seno en una circunferencia trigonométrica, pues lo que estamos hablando son de valores de y. Y si hablamos de coseno en una circunferencia trigonométrica, pues nosotros estamos hablando de valores de x. Eso es, digamos, en forma práctica, ¿no? Lo que se dice, ¿ok? Aquí, la ordenada y la abscisa, ¿no? Como recordarás. A ver, por favor, tómale su captura. Ya está, ¿verdad? A ver, seguimos, ¿ya? A ver. El par ordenado, recuerda, es x, y. Ahora recordamos lo que vimos en la diapositiva anterior. El x es la abscisa y la abscisa tiene que ver con el coseno. Y el y pues es la ordenada y la ordenada tiene que ver con el seno. O sea,
yo este par ordenado lo puedo reemplazar de esta manera. O sea, el X lo reemplazo con el coseno y el Y lo reemplazo con el seno. De esta manera se puede reemplazar. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, y aquí. Aquí tenemos un arco teta. Por aquí tenemos un arco alfa. ¿Ok? Entonces, a ver un ratito. Entonces, aquí, en vez de colocar, pues, X, Y, pues, se coloca, ¿no? Coseno, seno. Simplemente reemplazo esta ubicación con esta ubicación, ya que estamos hablando, ¿no? En una circunferencia trigonométrica. Aquí, de la misma forma. Aquí, en vez de poner X, Y en este punto, pues, pondría coseno sobre seno. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que este arco está en sentido antihorario, o sea, el arco va a ser positivo. En cambio aquí, este arco está en sentido horario, o sea, va a ser negativo. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. A ver, por favor, si pueden tomarle captura. ¿No? Ya está, ¿verdad? A ver. Ahora sí hablemos ya de las líneas, ¿no? Ya para ser ya directo. A ver. La línea seno, pues, está representada por el Y, ¿no? Por la ordenada. ¿Ok? Ahora, recuerda. Y es ese eje vertical. ¿Ok? Ese eje vertical. Ahora, los valores de Y, pues, están o bien hacia arriba o bien hacia abajo, ¿no? En el plano cartesiano. Si está hacia arriba, pues los valores son positivos. Si están hacia abajo, los valores son negativos. ¿Ok? Eso es. Entonces, a ver, tenemos aquí el arco, ¿ya? El arco alfa. Vamos a ver, profesor, ¿cómo yo, digamos, dibujaría la línea seno? Como el arco alfa termina aquí, ¿ok? En el segundo cuadrante, lo que tú haces es lo siguiente, pues, ¿no? Tienes que dibujar una línea hacia arriba, ¿ok? Una línea hacia arriba. Esa línea es la línea seno, ¿ok? Que al final pues va a ser un valor de Y, claro. Un valor de Y positivo. En cambio, a ver, para otro arco, por ejemplo, aquí, en este arco beta, pues como el arco termina aquí en el tercer cuadrante, yo tendría que dibujarlo, la línea pues hacia abajo. Y al trazar la línea hacia abajo, esta línea va a ser mi línea seno, ¿ok? Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí, esta línea, bueno, sí, línea seno, esta línea, pues va a ser negativa, ¿no? Está en los valores negativos de Y. O sea, el seno de beta es negativo, ¿correcto? Entonces, ¿a qué conclusión nosotros podemos llegar? Pues podríamos llegar a lo siguiente, ¿no? En la línea seno, si tú trazas la línea hacia arriba, pues vas a coger los valores positivos de Y. En cambio, si tú
trazas la línea seno hacia abajo, pues los valores del seno, en este caso serían los y negativos. Entonces, esa es la diferencia, ¿ok? Esa es la diferencia. Hacia arriba, positivos, valores positivos. Hacia abajo, valores negativos, ¿ok? Eso es. Ahora, si nosotros aquí ponemos solo los valores de y en cada punto, pues aquí debería ser 0, ¿ya? Aquí debería ser 1, 0, y aquí menos 1. Entonces, la variación del seno, como está en el eje Y, pues varía, ¿no? De este valor a este valor. O sea, de menos 1 a 1. Esa es su variación. ¿Ok? La variación general, claro. Ahora, la variación analítica, ¿cómo sería? A ver, la variación analítica se utiliza más para ver en cuadrantes, ¿no? Para fijarnos en cuadrantes. Como todos sabrán, pues, el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. ¿Ok? Entonces, a ver, en el primer cuadrante, por ejemplo, tenemos el valor de 0 a 1. ¿Ok? De 0 a 1. Y de 0 a 1, pues vemos que la línea crece. En el segundo cuadrante vemos de 1 a 0, o sea, la línea decrece. De 0 a menos 1, observamos que la línea sigue decreciendo. Y de menos 1 a 0, observamos que la línea crece. Entonces, esta es la variación analítica. Ahora, ¿para qué me sirve la variación analítica? ¿Para qué me sirve la variación general? A ver, te explico de forma práctica, ¿ya? En la variación general, pues se va a utilizar cuando tú tengas problemas en las cuales te pidan el máximo, el mínimo, valor, ¿ok? O sea, tengas una expresión, ¿no? Una expresión matemática, una ecuación en pocas palabras, y ahí pues te pidan hallar, ¿no? El máximo valor, el mínimo valor. Ahí vas a tener que utilizar esta variación, ¿ok? En cambio, cuando haya problemas en las cuales te diga, ¿no? ¿En qué cuadrante la línea seno crece? ¿En qué cuadrante la línea coseno decrece? Cuando te pidan eso, pues utilizas la variación analítica, ¿ok? Entonces, a ver, señores, tómale su captura, por favor. Ahora observemos la línea coseno, ¿ok? A ver, en la línea coseno, pues, ahora, como lo había mencionado anteriormente, si en la línea seno trabajamos con la ordenada, en la línea coseno trabajamos con la abscisa, ¿ok? Y bueno, al trabajar con la abscisa, pues estamos trabajando con los valores de x.
¿Ok? Entonces, al trabajar con los valores de... tendríamos que hacer lo siguiente. A ver, por ejemplo, recordarás que el eje X es el eje horizontal. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a trabajar hacia los costados. ¿Ok? Hacia el costado derecho, pues estaba los valores positivos, ¿no? De X. Y al costado izquierdo estaban los valores negativos de X. ¿Ok? Entonces nosotros trabajamos hacia esos costados. Costado derecho, costado izquierdo. ¿Ok? Entonces, a ver, al momento de hacer eso, pues, en este arco, la línea que yo voy a trazar, la línea que yo voy a trazar, pues, no va a ser hacia arriba, ¿no? No, ya no trabajo ni hacia arriba ni hacia abajo. Eso era para la línea seno. Ahora, como estoy para la línea coseno, trabajo hacia los costados. O sea, la línea que yo trace va a ser o bien hacia mi derecha o hacia mi izquierda. En este caso, es hacia mi izquierda, pues, ¿no? Entonces, así trazaría la línea coseno. Esta línea coseno. Ahora, este coseno, como está hacia mi izquierda, coge, pues, un valor de X negativo. O sea, cuando tú traces las líneas cosenos hacia la izquierda, los valores que te van a resultar van a ser negativos. ¿Ok? En cambio, pues, por ejemplo, si yo trazo mi línea coseno hacia mi derecha, ¿ya? El valor que yo coja aquí va a ser un X positivo. Entonces, las líneas que yo trace hacia mi derecha van a ser mis líneas coseno, pero mis cosenos positivos. ¿Ok? Entonces aquí, la línea coseno que está hacia mi izquierda, negativo, valores negativos, y la línea coseno que acabo de trazar hacia mi derecha, son los valores positivos. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a un poco resumir todo esto, ¿no? Especialmente más sobre las líneas. A ver. Solamente estamos hablando de dos líneas, línea seno y la línea coseno. La línea seno se traza hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Esa es la línea seno, hacia arriba o hacia abajo. Ahora, si es hacia arriba, es positivo. Y si es hacia abajo, es negativo. Ese es para mi línea seno. Para mi línea coseno, yo trazo o bien para la derecha o para la izquierda, o sea, para los costados. Si trazo para mi derecha, la línea coseno sería positiva. Y si yo trazo para mi izquierda, mi línea coseno sería negativa. Esa es, ¿ok? Esa es. Entonces, profe, y aquí para la línea coseno, igual aquí también tengo que colocar los valores de X. Claro, estamos hablando de las abscisas. Aquí ponemos solamente valores de X. Aquí el valor de X, por ejemplo, era 1. Aquí era 0. Aquí era -1. Aquí era 0. ¿Ok? La variación general, eso solamente lo observo en el eje X, ¿no? Porque el coseno, recuerda, se trabaja con las abscisas. Y veo, ¿no? En la línea coseno, pues va a variar de -1 a 1. Esa es la variación general. Y si yo quiero, pues, también tener la variación analítica, pues lo veo por cuadrantes, ¿no? Lo veo por cuadrantes.
Por ejemplo, en el primer cuadrante, de 1 a 0, decrece, ¿no? Decrece. De 1 a 0, decrece. En el segundo cuadrante, de 0 a menos 1, decrece. En el tercer cuadrante, de menos 1 a 0, crece. Y en el cuarto cuadrante, de 0 a 1, también crece. Entonces, ya te expliqué, esto también se utiliza, como te expliqué hace un momento, la variación analítica, cuando el problema te pregunte por cuadrantes, donde la línea seno o coseno crece o decrece, utilices la variación analítica, y la variación general cuando tú veas ecuaciones, ¿no? Cuando veas expresiones, las cuales te pidan pues el máximo o el mínimo valor, ¿ok? Profesor, una preguntita. ¿Por qué en el anterior círculo puso arriba lo que era el 1 y abajo el -1 y ahora lo ha cambiado por el 1 y el 0? Por esto, mira, por esto de aquí. Por esto. Por ejemplo, en el seno eran los valores de y, ¿cierto? Entonces, el valor de y, si yo observo aquí, sería 1 menos 1. Valor de y, 0, 0. Ese es para mi línea seno. En cambio, para mi línea coseno, yo agarro los x. Y los x aquí es 1 menos 1. Y arriba, 0, abajo 0. Simplemente por eso. Ay, ya entendía. Ok. Entonces, a ver. Tómale su captura, por favor, a esto de aquí, para ya ir resolviendo, ¿no?, los problemas. Ya está, ¿cierto? A ver, seguimos. Vamos un poco a recordar esto, ¿ya? Ya lo habíamos hablado al inicio de clase, pero a ver, para que lo tengan ahí en cuenta, ¿ya? Los signos, ¿no?, de las razones trigonométricas en cada cuadrante. Primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas. Segundo cuadrante, seno y cosecante son positivas, las demás negativas. Tercer cuadrante, tangente y cotangente son positivas, las demás son negativas. En el cuarto cuadrante, coseno y secante positivas y las demás negativas. ¿Ok? Entonces, esto tienen que aprendérselo sí o sí. Tienen que recordarlo, ¿ok? Tómenle su captura, por favor. Ya está, ¿cierto? A ver. Vamos por aquí. Primer problema, a ver. En el primer problema, simplemente pues nos pide, ¿no?, donde el seno crece y el coseno decrece. Como ya te había mencionado, pues para este tipo de problemas lo que necesitamos es la variación analítica. A ver, ponemos las variaciones analíticas tanto del seno como del coseno. A ver, esta es la variación analítica del seno. Esta es la variación analítica del coseno. ¿Ok? Entonces, a ver, analizamos.
Ya, analizamos. Para el seno, que está aquí. A ver, te dice que el seno crece. Si el seno crece, tiene que ser mayor que 0. Pero aquí ya tenemos ya todo hecho ya. ¿En qué cuadrantes el seno crece? A ver, díganme. Primero, Primero y cuarto. 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 ¿Ok? Primero y cuarto. Ahora, aquí, en el coseno, me dicen, ¿no? Que decrece, o sea, tiene que ser menor. Pero aquí ya está ya. ¿En qué cuadrantes el seno, perdón, el coseno decrece? 1 y 2. Tercero y cuarto. Primero y Primero y segundo. primero y segundo. Y listo. Solamente observa y fíjate. ¿Cuál de estos dos? A ver, ¿en qué cuadrante? Pues se repite, ¿no? ¿Cuál es el cuadrante que se repite? El primero. El Entonces, primero. para el cuadrante, donde el seno crece y el coseno decrece. Entonces, la clave, avión, ¿no? Primer cuadrante. ¿Ves? Eso es lo único que tienes que hacer, nada más. Profesor, ¿en qué página es del libro? Es que recién me uno a las clases, disculpe. 54. 54. Dale, A ver, seguimos, ¿ok? Ahora, aquí te dice, ¿no? ¿En qué cuadrante o cuadrantes el seno y el coseno decrecen? O sea, ambos decrecen. Pues a ver, ponemos nuevamente, ¿no? Las variaciones analíticas, tanto del seno como del coseno. ¿Ok? Este es del coseno. Aquí está del seno. Y a ver, analizamos. El seno decrece, ya crece. ¿En qué cuadrantes? La Segundo segunda, profe, la segunda. segundo y tercero, ¿no? Y aquí el coseno. ¿En qué cuadrante decrecen? El primero y segundo. A la respuesta la ¿Listo? B. ¿Cuál se repite? La segunda, ¿no? Clave B, entonces. ¿Listo? ¿Ya le tomaste captura? Ya, profesor. Seguimos. A ver, ahora aquí, pues ya no necesitamos la variación analítica. Ahora lo que hacemos es utilizar pues la variación general, ¿no? A ver, dice, calcular el máximo valor que toma esa expresión. Esa expresión es simplemente una ecuación, ¿ok? Ahora, profe, ¿y cómo hago? A ver, veamos. Vamos a poner las variaciones, ¿ya? Necesitamos la variación del seno al cuadrado y del coseno, ¿ok? Ahí está. Ahora te preguntarás, profe, ¿y por qué del seno al cuadrado es así, de esa manera, de 0 a 1? Sencillo, mira. Cuando tú a un valor lo elevas al cuadrado, ¿no? O bueno, así para hacer de forma general, lo elevas a un exponente par. Pregunto, se vuelve positivo, ¿cierto? Sí o sí es positivo, ¿verdad? Sí. Entonces, al ser positivo, pues aquí
lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Los positivos que yo sepan comienza del 0. A partir del 0 puede tomar los valores el seno al cuadrado. Ahora, como estamos trabajando en una circunferencia trigonométrica, el máximo valor que podría tomar es la unidad. Por eso, solamente es hasta el 1. ¿Ok? Simplemente por eso. Entonces, a ver, vamos por aquí. Ponemos la ecuación, ¿no? Ahí está. Como a mí me piden el máximo, ¿ya? Me piden el máximo. Lo que yo necesito son valores o bien positivos o bien que sean 0. Pero no necesito yo o no quiero valores negativos. Entonces, ¿qué hago yo para que estos valores, de repente por ahí que yo tenga un negativo, se convierta en positivo? Sencillo, ¿no? Por ejemplo, si aquí yo tengo un valor negativo, yo lo que hago es que este coseno sea negativo. ¿Por qué? Porque negativo por negativo se volvería positivo. Positivo. Simplemente por eso. Otro caso es que, por ejemplo, si aquí yo tengo el valor negativo, pero yo no puedo decir que el coseno sea negativo, no puedo. Entonces, mi único caso que podría hacer es que sea 0. ¿Por qué? Porque al ser 0, el negativo por 0 se vuelve 0. Entonces desaparece. Ahora, profesor, ¿y por qué no hace que el coseno sea positivo? Es que si el coseno es positivo, yo aquí multiplicaría negativo por positivo. Y negativo por positivo es negativo. Y eso es lo que no quiero. ¿Por qué? Porque me piden el máximo valor. Y al tener máximo valor, yo lo que quiero es sumar, no que me resten. Entonces, eso es la lógica, ¿ya? Esa es la lógica. O bien lo convierto en positivo, o bien que sea 0. Eso es. ¿Ok? Eso es. Entonces veamos por aquí, mira. Sencillo, ¿eh? Mira, el seno, su variación es de -1 a 1. Para que sea máximo, ¿qué cojo? ¿El -1 o el 1? El 1. No, profe. El 1, ¿verdad? Sí, profe. Ahora, ese coseno, yo lo tengo acompañado con -3. ¿Ya? ¿Qué necesito que sea el coseno? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, profe. Negativo, ¿sí? Porque negativo por negativo sería positivo. Ahí está. Ahora, a ver, este seno al cuadrado yo lo tengo acompañado con este negativo, con este -5. ¿Qué necesito que sea el seno al cuadrado? 0. Sea 0. Profe, ¿y por qué no es 1? Si es 1, pues me va a quitar, ¿no? Se vuelve negativo y me quita. No quiero eso. Entonces prefiero desaparecerlo. Que sea 0. Reemplazas, sería de esta manera. 2 por 1, -3 por -1, -5 por 0. Al final, pues aquí tengo 2, aquí tengo 3 y aquí tengo 0. Sumas la respuesta 5, ¿no? 5, profe. Clave enano. ¿Qué tan sencillo? Sí, así es. Ya bien. Listo, ya le tomaron captura, ¿verdad? A ver, continúo, ¿ok? Problema 4.
A ver, te piden nuevamente, ¿no? El máximo valor. Ahora, lo que tú tienes ahí es coseno y tienes seno al cuadrado. A ver, las variaciones, ¿no? A ver, ahí está el seno al cuadrado y el coseno. A ver. Ahí está. Listo. Ponemos lo que vendría a ser, pues, la ecuación. Ahí lo tienes. ¿Ok? Veamos, a ver. Pregunto, ¿no? Me piden el máximo, ¿ah? A ver, el coseno, ¿qué debería ser? ¿Menos 1 Uno. o Uno. Uno. el coseno aquí? Este coseno. Menos uno. Menos Menos uno. Menos 1. 1. Y este seno al cuadrado, Uno. Pero, Uno. 1. ¿Por qué? Porque aquí tengo un valor positivo. Y al ser 1, sigue siendo positivo y me ayuda a tener un máximo valor, ¿no? Si fuera 0, pues me quitaría este positivo. Profesor, una consulta, no afecta en nada esos símbolos que están al costado, ¿no? No afecta en nada, ¿no? Ese es el ángulo. Este es phi, omega, gamma. Son los Y ángulos. cuando se resuelven no afecta en nada, ¿no? Como en el anterior no hubo eso. En el anterior sí hubo eso. Alfa, beta, teta. Son ángulos. ¿Estás vivo? Continúa, profe. Ya. Simplemente es representativo nada más esos ángulos. Entonces aquí me habían dicho que era 1. Aquí menos 1. Y aquí me dijeron ¿cuánto? Uno. 1, ¿no? Listo. Ya está, pues. Reemplaza, ¿no? Tendrías 7 por 1, menos 4 por menos 1 y 2 por 1. Sumado todo te da 13. 13, ¿no? Clave enano. Listo. Ya está, ¿no? Continuamos, ¿ok? Ahora, a ver, profe, aquí me piden el mínimo valor. Ya no el máximo, sino el mínimo. Ya utilizamos la misma lógica. Si para el máximo, ¿no? Si para el máximo yo quería positivos o quería que sea 0, ¿no? Con tal de que no sea negativo. Para el mínimo, lo que quiero, ¿qué cosa es? Negativos, profe. Negativo. Negativos. O No el quiero, menor valor posible. claro, no quiero positivos. Y si no puedo, digamos, ese positivo convertirlo a negativo, pues dejarlo en 0, ¿no? Entonces, eso es, ¿ok? Quiero negativos o 0, pero no positivos, ¿ok? Entonces, veamos. Tenemos aquí seno al cubo, seno y coseno, a la cuarta. ¿No? A ver. Profesor, ¿por qué tanto el seno como el seno al cubo se mantiene? ¿No? La variación. A ver. Es simple lógica. Si para un exponente par, ¿no? Eran positivos, ¿no? Se convertía en positivo. Para un exponente impar, se mantenía el signo, ¿no? Si era negativo, seguía siendo negativo, ¿cierto? ¿Cierto Sí, o no? profesor, sí. Sí. Para un exponente impar, Sí, se mantiene el signo.
De igual forma, pues, puede ser positivo o negativo, no hay problema. Pero para un exponente par, ahí sí, tienen que ser solamente positivos, nada más. ¿Ok? Entonces, a ver, veamos en la ecuación, pues, ¿no? Veamos aquí en la ecuación. A ver, tanto el seno, cubo, seno y coseno, a ver. Este seno Menos cubo 1. tiene que Menos ser, 1. claro, -1. Ahí está. 1. Este seno 1. positivo porque el negativo ya está ahí afuera. Y este coseno a la cuarta. 1. 1. 1, exacto. Listo. Reemplazas 3 por menos 1 y menos 4 por 1. Súmalo todo, porfa. Te da menos. Te da menos. -8. Menos 8. Exacto. Clave dedito. Listo, ya está, ¿no? A ver, seguimos, ¿ok? Nuevamente, me piden calcular el mínimo valor. Tengo seno al cuadrado, tengo coseno, ¿no? A ver, las variaciones por aquí. Ahí está, las variaciones del seno. La variación del coseno. Ponemos la ecuación. Y pregunto, recuerda, te piden el mínimo valor. Pregunto, el seno al cuadrado, ¿cuánto debería ser? 0. 0. Claro. ¿Por qué 0, profesor? Porque ahí lo tengo acompañado de un positivo. Y el seno al cuadrado pues no puede tomar valores negativos, así que mejor desaparezco ese positivo con el 0. Ya, ese coseno de alfa, ¿cuánto debería ser? -1. -1. Menos 1. 1, exacto, menos 1. Y ese coseno de beta, 1. 1. claro, el negativo ya lo tengo fuera. Multiplícalo, ¿no? ¿Cuánto te resultaría todo eso? -6. Menos 6. -6. Y se acabó el problema, ¿ves? Entonces, no es tan tranca, ¿no? Como parece. Tan tranca no es. Solamente es cuestión de que sepas un poco la teoría, ¿no? Y después, pues, simplemente utilizar la lógica, ¿no? Cuando piden máximo, cuando piden mínimo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ninguna, ¿verdad? Continuamos entonces. Profesor, aquí me pide indicar el intervalo. Profe, ¿cómo hago eso? Cuando te piden a ti hallar un intervalo, lo que tú vas a tener que utilizar es la variación general. ¿Ok? La variación general. Ahora, profe, ¿cómo lo hago? A ver, mira. Esa es la variación del seno, ¿no? De -1 a 1. Ahora, ¿tú qué tienes en el problema? Tú tienes el seno.
O sea, tienes esto de acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que vas a hacer? Su igualdad del seno, que vendría a ser lo que yo estoy encerrando ahorita, lo vas a reemplazar aquí. O sea, en vez de colocar seno, coloca su igualdad, que sería 2x menos 7 sobre 5. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tú tendrías que hacer. ¿Ok? Entonces, al momento de poder reemplazar en la ecuación, lo tendrías de esta manera. Ahora, profe, ya, ¿qué más hago? Ya, como cualquier inecuación, tú dices, ¿no? Lo que divide pasa a los costados a multiplicar. Lo que suma pasa a los costados a restar. Lo que resta pasa a los costados a sumar. Lo que multiplica pasa a los costados a dividir y así. Entonces, a ver, veamos. Este 5 que está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. Tendría entonces a mis costados menos 5 y 5. Multiplica los dos, profesor. Claro, a los dos. Ya, ok. Ahora, el 7 que aquí resta, ¿cómo pasa a los costados? Sumando. Sumando. Súmale aquí, súmale aquí. A ver, te ayudo, aquí me sale 12. ¿Aquí cuánto Menos sale? 2. Menos 2. 2. ¿Cuánto sale? 2. 2 positivo. Ahora, ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. Divide, divide. 1, 6. 1 y 6. 6. Ahora, como el intervalo me dice menor o igual, recuerda, pues cuando es menor o igual, es cerrado, ¿no? Intervalo cerrado. O sea, sería cerrado en menos 1, en 1, perdón, y cerrado en 6. ¿Qué clave? Avioncito, pues, ¿no? Así es como tú tienes que hacerlo. Profe, menos 5 y menos 7 no sería menos 11. El 7 pasa con signo positivo. Está bien, vale. Tomen su captura, por favor. Profesor, al final siempre afecta a los dos extremos, ¿no? No es como una ecuación, a la derecha o a la izquierda. Por algo acá dice inecuación. En la inecuación, en este caso, afecta a los extremos. Ya. A ver, seguimos, ¿ok? Nuevamente aquí, a ver, me pide el intervalo, ¿ok? Te pide el intervalo. Ahora ya no es seno, ahora es coseno. Pero recuerda, ¿no? La variación, pues, es la misma, ¿ok? La variación para el coseno es la misma. Entonces, nuevamente, ¿no? En vez de poner coseno, coloco su igualdad. Sería m menos 6, todo dividido entre 2. Aquí en vez de coseno, reemplazo y me quedaría de esta manera. Y nuevamente, ¿no? Facilito. Lo que divide pasa a multiplicar. ¿Cuánto me quedan los extremos? Menos 2 y 2. Menos 2 y 2. Y el 6 negativo pasa a los extremos con signo positivo. ¿Cuánto me queda ahora? 4 y 8. Y listo. Como el intervalo tiene Cerrado. menor o igual, pues son cerrados, ¿no? Sí. Cerrado en 4 y cerrado en 8. Clave, besito.
Ya está, ¿verdad? Seguimos. A ver. A ver, aquí tengan cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí, pues, están dando que el ángulo pertenece a un solo cuadrante, ¿ok? Entonces, cuando el ángulo pertenezca a un solo cuadrante, pues tienes que tomar la variación para ese cuadrante nada más, no la variación general, ya no. Tienes que Crítica. fijarte en la variación para solamente ese cuadrante, nada más. Entonces veamos, mira. Teta pertenece al segundo cuadrante. Estamos hablando del coseno. Coseno son los valores de x, ¿cierto? ¿Cierto? Profesor. Ya, listo. Y el segundo cuadrante está para tu izquierda, ¿cierto? Ya, Negativo. entonces, claro, entonces tomaría los valores negativos. De -1 hasta 0, Cero. ¿no? Hasta 0. Entonces, esa sería la variación para, pues, el coseno, ¿no? Ahora, cuando tú hagas eso en la inecuación, ya no va a ser menor o igual, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este caso, pues, ya no se coge, ¿no? Lo que vendría a ser, pues, los ángulos cuadrantales, ¿ya? Porque S1, S0 sale de ángulos cuadrantales, ¿ya? Pero no se cogen los ángulos cuadrantales, así que se abre ese valor. Entonces, sería abierto, ¿ya? Abierto para ambos. Entonces, veamos. Tienes ahí el coseno, reemplázalo, ¿no? Reemplázalo acá. Tendrías entonces, en vez de coseno, 2m menos 5 sobre 3. Así de esta manera. Y de igual manera, ¿no? Lo que divide pasa a multiplicar y así sucesivamente. A ver. El 3 divide, pasa a multiplicar. ¿Qué tendría a los costados? -3 y 0. Menos 3 y 0, ¿no? Porque 3 por 0 es 0. Listo. El 5 pasa a sumar. Suma los extremos. 2 y 5. 2 y 5, exacto. Y el 2 pasa a dividir. Divide, por favor. 1 y 5 medios. 1 y 5. 5 medios. Entonces, como el intervalo es abierto, ¿no? Abierto, mira, fíjate, es abierto. Sería pues 1 abierto y 5 abierto. Clave, casita, ¿no? Profesor, Dime. en la variación, eh, porque también se podría poner 0 y -1, es decir, pero al revés. Se coloca primero, o bueno, el orden, ¿no? De menor a mayor. ¿Cuál es menor? Ah, ¿El 0 o el claro. -1? No, que como ya, ok. ¿Y por qué? Ya, bueno.
Listo, ¿ya le tomaron captura? Sí, profe. A ver, seguimos. Aquí, a ver, tercer cuadrante y ahora estamos hablando del seno. El tercer cuadrante, el seno, pues es el eje Y. ¿Ya? El eje Y. Entonces, a ver, veamos. El tercer cuadrante se encuentra hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Entonces es valor negativo, ¿ok? Valores negativos. ¿Está bien? Sí, ¿no? Dale, señores. El seno en el tercer cuadrante es negativo o positivo. Negativo. Negativo. Negativo porque está Entonces abajo. claro, sería entonces de -1 a 0. ¿Ok? Ahí está. Y bueno, lo resuelvo, ¿no? Igual reemplazas ahí, en esa desigualdad. Lo tendrías pues de esta manera. El 2 que divide pasa a multiplicar. Entonces tendrías a Menos los 2 y 0. extremos -2 y 0, exacto. 7 paso a lo sumar, 5 y 7. 5 y 7. 3 paso a lo dividir. 5 tercios sobre 7 tercios. Como el intervalo es abierto, ¿qué clave sería? C. Casita. Ahí está. ¿Ves? Fácil es. Profe, Sí, te escucho. la variación no sería de 0 a -1. Como ya le dije a tu compañero, se pone de menor a mayor los valores. ¿Cuál es menor? ¿El 0 o el -1? Ah, ya. Ya, profe. Sobre el sentido de esas flechitas de mayor y menor, siempre son para la izquierda, ¿no? Lo recomendable es que lo tengas así. Pero si vas a entenderlo de la otra forma, igual la respuesta te va a salir la misma, ¿no? Pero si lo pongo de la otra forma, también tendría que cambiar la posición, ¿no? Sí, de la otra forma, claro. Y las claves también, las claves no te van a salir pues en esa forma. Las claves recuerda que siempre están de menor a mayor. Ah, y la flecha siempre a la izquierda. ¿Sí? Ya, entonces. Listo, ya le tomaron captura, ¿verdad? Profesor. Sí, profesor. Seguimos entonces. A ver, aquí. Ya vamos un poco complicando, ¿no? A ver, veamos. Voy a dibujar lo que vendría a ser pues la circunferencia, ¿ya? A ver, al momento de dibujarlo sería de esta forma. A ver, algo así, ¿ok? Ahora, fíjate en lo siguiente. El problema te dice, ¿no? El mismo problema te dice, teta pertenece a este intervalo de 30 a 120. 30 debe estar por aquí. Por aquí debe estar 30. Por aquí debe estar 30. Y 120, claro, debe estar pasando los 90, pasando por aquí. 120. ¿Hasta ahí? ¿Todo correcto o no? Profesor, eso no se trabaja en radianes.
En grados, dijo. En radianes se trabaja cuando es ángulo central. En arcos puedes trabajarlo en cualquier sistema. Ya. Yo estoy aquí trabajando en arcos, no con ángulos, con arcos. Ya, con arcos los trabajo. A ver. Entonces, como decía, aquí tengo el arco 30, el arco 120. Entonces, al final, ¿no? Al final, pues, todo esto es la trayectoria de mi seno. ¿Ok? Todo esto de aquí es la trayectoria del seno. ¿Correcto? Ahora, profesor, que yo sepa, aquí no hay una variación. Entonces, ¿cómo hago ya? Voy a hacer lo siguiente, mira. En este caso, pues, la variación general del seno es esa. Pero esa es la general. Ya. Pero esa es la general. Ya, esa es la general. ¿Ok? Pero no puedo utilizar yo la general porque solamente me está dando un rango, ¿no? Del ángulo, que es de 30 a 120. Entonces lo que yo hago es lo siguiente, mira. En este caso, ya, ese es el rango de lo que a mí me da lo que a mí me da el problema, ¿no? El rango de teta. Pues ahora, ¿qué hago? Como yo tengo que utilizar el seno, saco seno a todo. Saco seno a 30, saco seno a teta, saco seno a 120. Me quedaría de esa manera, mira. Entonces, hallando los senos, ¿no? Los senos, por ejemplo, de 120 es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Utilizando tu reducción al primer cuadrante. Y tu seno de 30, pues es un medio. Ahora, profesor, ¿por qué he llegado a esto? Hacemos lo siguiente, mira. Lo primero es esto, hacerlo de aquí, mira. Fíjate bien en lo que yo voy a hacer, ¿ah? Un medio, ustedes saben que es 0,5 en decimales, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Listo. A ver, 0,5. Por aquí, a ver, voy a colocar 0,5. Ahora, raíz de 3 sobre 2, si ustedes lo ponen ahí en su calculadora, ustedes van a hallar que es por aquí 0,8, 0,9. ¿Ok? Y aquí igual lo coloco, ¿ya? 0,8, 0,9. ¿Ok? Entonces, ¿uno qué hace? A ver, uno hace lo siguiente, mira. Uno lo que hace es del número, del valor que está más cercano a 0, o sea, en este caso el 0,5 está más cercano a 0, a partir de ahí, pues comienzo yo, a partir de aquí comienzo yo a, digamos, formar mi intervalo. Y te preguntarás, profe, ¿hasta dónde? Hasta el extremo, ¿no? Y el extremo que yo sepa es aquí, 1. El extremo es 1. Entonces, así es como tú vas a hallar el intervalo de este ángulo teta, ¿no? A ver, ¿me han entendido o no? No, profe. Ah, profe. Por 2. Ya, a ver, nuevamente, ¿ya? Primero, ¿qué se hace?
Como me pide seno, saco seno a todos los ángulos. Ya. Seno, seno, seno. Ok. Seno de 30, si tú lo pones en tu calculadora, te sale 1/2. Seno de 120, te va a salir raíz de 3 sobre 2. Tú lo ubicas aquí, esos valores, aquí en la circunferencia. 0,5 está por aquí. Y profe, ¿por qué lo ubico aquí en el Y? Porque estamos hablando del seno. Y el seno son valores de Y. Por eso. Entonces, aquí coloco mi 0,5. Y profe, y la raíz de 3 sobre 2, ya, ese es un 0,8. Por aquí lo coloco. Ya. No olvides que los extremos es 1 y abajo menos 1. Pero como yo estoy trabajando aquí con valores positivos, porque el arco aquí es positivo, ya el menos 1 lo obvio, pues, ¿no? Entonces, aquí dices, de estos dos valores, el más cercano a 0 es el 0,5. Entonces, desde aquí comienzo yo a formar un intervalo. Este va a ser mi mínimo valor, el mínimo valor. Este valor viene de aquí, del mínimo, el mínimo valor, de aquí, del 30, el mínimo. ¿Ok? Ahora, ¿hasta dónde? Lo voy a yo a hacer, ya, la variación, el mínimo 0,5 y su máximo, pues, el extremo aquí. El extremo, que en este caso es la unidad. Ya, aquí recuerda, como dije al inicio, este es 1 y este era menos 1. Abajo no tengo que ver nada porque abajo son negativos. Tengo que solamente observar aquí arriba. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con positivos. Entonces, hacia arriba, hacia el extremo arriba. Ese extremo que es 1. Por eso, de 0,5 hasta 1 es, pues, la variación, ¿no? La variación que yo voy a poner aquí. ¿Ok? Y aquí está, pues, ¿no? 1/2 que es el 0,5 hasta 1. ¿Ok? Hasta 1. Ahora, esa es la variación. ¿Ya? Esa es la variación. Aquí está. Ahora, lo que pasa es lo siguiente, mira. Tienes solamente seno. Y lo que tú tienes que hallar es la variación de todo esto, que es 4 veces seno más 1. Entonces, vamos a darle forma. ¿Cómo? A ver, este seno está multiplicado por 4, entonces aquí lo multiplico por 4. Multiplícalo por 4. 1/2 por 4, 2. 1 por 4, 4. Seno por 4, acá está. 4 veces seno. ¿Qué me falta? Sumarle 1. Entonces aquí le sumo 1, le sumo 1, le sumo 1. Vamos dándole forma, como dije, pues, ¿no? Le sumo 1, 3, le sumo 1, 5. Ahora, profesor, ¿por qué aquí es abierto y por qué aquí es cerrado? Fácil, pues. Lo que yo acabo de hacer hace un momento acá, esto, era por donde pasaba todo el arco, ¿cierto? De 30 a 120, ¿cierto? ¿Sí, no? Sí, profe. Y pregunto, cuando yo paso por aquí, paso por acá, ¿cierto? Por donde está la unidad, ¿cierto? Entonces, yo cojo este valor de aquí, yo lo cojo. Entonces, al momento de coger este valor, yo digo, a ver, el seno puede ser 1 y lo reemplazo acá. 4 por 1, 4, más 1, 5. O sea, puede tomar 5, puede ser menor o igual que 5. O sea, puede ser, cumple. Entonces, es por eso que aquí lo pongo menor o igual. Cambio aquí no, aquí sí tiene que ser mayor, ¿no? Mayor que. Y bueno, así quedaría pues
la respuesta, ¿no? Abierto en 3, cerrado en 5. ¿Qué clave? Besito, bueno. Profesor, es cerrado en 5 porque pasa por el arco. Es cerrado en 5 porque pasa por el 90, por el ángulo de 90 grados. Y si Es el tú, requisito. hallas el seno de 90, el seno de 90 es 1. Y al momento de reemplazar aquí, 4 por 1, 4 más 1, 5. O sea, puede ser 5. Por eso es. Ya después del 1 ya va bajando, pues, ¿no? Va bajando el seno. Profesor, ¿por qué el 4 multiplicó al 1 sobre 2 y al 1? El 1 sobre 2 es un medio. Multiplícalo, multiplica 4 por un medio. 4 por un medio. No, sino que, ¿por qué Ahora, lo ¿por qué lo multiplicó hago? Para el darle 4? forma, pues. Para darle forma aquí a esto. Yo quiero esto, pero tengo esto. Es como decir, tú aquí estás calato, yo te necesito con ropa. Tengo que ponerte la ropa. Eso es. ¿Entiendes? Ganado. Te pongo pantalón, te pongo zapatos, te pongo polo, así, igualito. A la Aquí, bien. aquí tú estás calatito. Aquí estás con ropa. ¿Me entiendes o no me entiendes? Sí, Profesor, profe, sí. ¿y el 3 por qué no es cerrado? Perdón, no te escuché bien. El 3 por qué no es cerrado. El 3, ¿por qué no es cerrado? Porque al momento yo de trazar aquí estos valores, estos arcos, en pocas palabras, los arcos son abiertos, si te das cuenta aquí. Aquí el 120, este 120 es abierto. Ambos son abiertos. Ahora, ¿por qué aquí se convierte en cerrado? Ya te expliqué por qué. Pasa por el 1. Pasa por el 1 y de ahí vuelve a bajar. En cambio el 3 al inicio ha sido abierto. Abierto, abierto, abierto. O sea, este extremo al inicio ha estado abierto. Este extremo viene del 30. Y el 30 desde el inicio ha estado abierto. El 120 ya se cerró aquí porque pasaba por ese número. Pasaba por el 1. O sea, en pocas palabras, tomaba ese valor. Lo cogía. En cambio, aquí no coge este valor. Este valor no lo coge. Simplemente eso. Listo, señores. A ver, ahí nos vamos a quedar, ¿ok? Les paso con las claves. Parecido. Este también igual. Ahí están las claves. Ya, profesor. Gracias. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense, ¿ok? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.